En los valles centrales de Oaxaca, en Oaxaca de Juárez, en el año de 1885, Catalina Soto Beltrán, una mujer de 24 años, marcada por la reciente pérdida de su hijo recién nacido, vive recluida en casa de sus padres, considerada maldita por una comunidad que confunde tragedia con castigo divino. Ricardo Garza, su prometido, rompió el compromiso delante de todos en la plaza principal, afirmando que ella estaba marcada por la muerte y jamás tendría hijos sanos. Las puertas de la sociedad se cerraron una a una, las invitaciones cesaron, las miradas se desviaron, pero lo que ni Catalina ni el cruel pueblo de Oaxaca de Juárez podían imaginar es que una madrugada lluviosa de junio traería a un hombre desesperado hasta su puerta, cargando en los brazos no solo a un bebé agonizante, sino también la última oportunidad de redención para dos corazones destrozados. Cuéntenos en los comentarios de dónde está siguiendo esta historia y díganos ¿qué es lo que más le conmueve de una novela de época? Prepárense para una narrativa llena de dolor transformador, amor maternal que trasciende la sangre, segundas oportunidades y dignidad reconquistada, donde una mujer considerada maldita descubrirá que su mayor tragedia guardaba el don de salvar no solo una vida, sino de reconstruir dos destinos. El aroma pesado del café cereza aún verde se mezclaba con el olor a tierra húmeda que junio traía al valle de Oaxaca, colándose por las rendijas de las ventanas cerradas de la casa de los Soto. Oaxaca de Juárez se levantaba temprano, como toda ciudad cuya riqueza nacía de los cafetales, que subían por las laderas en filas interminables. Pero en la pequeña propiedad de la familia Soto, a la orilla del camino que llevaba a la iglesia principal, el silencio pesaba como mortaja sobre los vivos. Catalina Soto Beltrán se levantaba siempre antes del sol, no porque tuviera tareas urgentes, sino porque el sueño se había vuelto territorio de pesadillas. Sus 24 años parecían cargar el peso de décadas enteras. Las manos, antes hábiles con la aguja y el bastidor, que le daban elogios y encargos de todo el pueblo, ahora temblaban al sostener la taza de café de olla negro que su madre, doña Amalia, dejaba en la mesita al lado de la cama. La habitación que un día fuera preparada con tanto cariño para recibir al bebé, con la cuna de pino claro que su padre había construido, los pañales de algodón crudo bordados con florecitas, el rebozo de lana blanca que ella misma había tejido durante los 9 meses de espera, permanecía con la puerta siempre cerrada, un mausoleo dentro de la propia casa. Catalina no entraba allí hacía 3 meses, desde aquella mañana de marzo, en que había traído en los brazos un bulto demasiado pequeño, demasiado silencioso, demasiado frío. Su cuerpo aún cargaba las marcas de la maternidad, que no se había completado. La leche que insistía en brotar, llenando sus senos dolorosamente a cada amanecer, era comprimida con vendas apretadas de lino que doña Amalia cambiaba 3 veces al día, en un ritual mudo de dolor compartido. La barriga que se había formado con tanto orgullo ahora colgaba flácida bajo la camisola de algodón grueso, recuerdo físico de un sueño deshecho. Catalina pasaba los días sentada junto a la ventana de la sala, las manos sobre el regazo, los ojos fijos en la calle de tierra batida, donde la vida seguía indiferente a su tragedia. Veía a las mujeres caminando hacia el mercado con canastos en los brazos, a los hombres montados en sus mulas rumbo a las haciendas, a los niños corriendo libres bajo el sol fuerte del mediodía. Y veía también las miradas que se desviaban cuando la reconocían en la ventana, los susurros apresurados, las madres que jalaban a sus hijas al otro lado de la calle como si la desgracia fuera contagiosa. «Maldita», decían. La palabra le llegaba traída por el viento, fragmentada en conversaciones que no se preocupaban en ser discretas, marcada por la muerte, castigo divino por algún pecado oculto.
Las matronas del pueblo, que un día le encargaban bordados para ajuares de boda, ahora evitaban hasta mencionar su nombre. El padre, que la había bautizado y le había dado la primera comunión, desviaba la mirada cuando ella entraba a la iglesia, como si su presencia profanara el altar. Ricardo Garza, su prometido, fue el primero en abandonarla. Alto, de bigote bien recortado y de una familia dueña de tierras prósperas, él había prometido amarla en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad. Pero cuando Catalina salió de la casa de la partera aquella mañana de marzo, los brazos vacíos y el vestido manchado de sangre y lágrimas, encontró a Ricardo en la puerta. Él no la abrazó, no lloró con ella, solo dijo con voz firme y ojos fríos: «No puedo casarme con una mujer que no logra dar hijos vivos. Estás marcada, Catalina, marcada por la muerte». Y se fue, montando su caballo castaño, sin mirar atrás. 3 días después, anunció su compromiso con Marcela Ruiz, hija del comerciante más rico del pueblo. Una muchacha de 16 años, sana, sin historia, sin mácula. La boda estaba marcada para agosto. Catalina recibió la noticia como se recibe una pedrada, con dolor intenso, pero sin sorpresa. La crueldad, había aprendido, era solo otro nombre para la naturaleza humana cuando el miedo entraba en escena. Su padre, don Joaquín Soto, hombre sencillo que trabajaba como escribano en el registro civil del pueblo, había envejecido 10 años en 3 meses. Sus hombros, antes erguidos, ahora se curvaban bajo el peso de una vergüenza que no era suya, pero que la sociedad había depositado sobre su casa como si lo fuera. Doña Amalia, mujer fuerte que siempre había tenido respuesta para todo, ahora solo suspiraba. Preparaba tés de manzanilla que nadie bebía y rezaba rosarios interminables, las cuentas deslizándose entre dedos callosos por el trabajo de cocina y costura. La casa, antes abierta a los vecinos, a las amigas que venían a bordar juntas en las tardes de jueves, a los compadres que visitaban los domingos, se había convertido en una fortaleza silenciosa. Las ventanas permanecían cerradas incluso en los días de calor sofocante. Las conversaciones se reducían al mínimo y la risa, aquel sonido que un día había llenado los cuartos pequeños pero acogedores, había desaparecido completamente, como si nunca hubiera existido. Catalina no era una mujer que se rindiera fácilmente a la desesperación. Nació fuerte, criada para trabajar, acostumbrada a las dificultades naturales de quien no pertenecía a las grandes familias de la región, pero había límites que incluso la fuerza interior no conseguía traspasar y ella los había alcanzado. Sentada junto a aquella ventana, día tras día, se sentía como una semilla que había caído en suelo de piedra sin oportunidad de germinar, destinada a pudrirse olvidada. Lo que ella no sabía mientras observaba las nubes oscuras de junio acumulándose sobre el valle de Oaxaca es que aquella noche lluviosa traería consigo no la condena que todos profetizaban, sino la redención que ni ella osaba ya soñar. La lluvia comenzó al caer la tarde, de esa manera súbita y violenta que junio reserva al valle de Oaxaca. Truenos resonaban entre las montañas como tambores de guerra, anunciando batalla inminente. El viento azotaba los árboles, arrancando hojas y ramas, transformando la calle de tierra batida en un río de lodo oscuro. Catalina estaba en su puesto habitual, junto a la ventana de la sala, cuando escuchó los primeros golpes en la puerta. No eran golpes educados, el toque suave de quien pide permiso para entrar. Eran puñetazos desesperados, urgentes, acompañados de una voz masculina que gritaba entre los truenos: «¡Abran, por favor, abran! ¡Mi hijo se está muriendo!». Doña Amalia, que preparaba la cena en la cocina, dejó caer la cuchara de madera. Don Joaquín, que leía el periódico de la capital a la luz del farol, se levantó asustado. Pero fue Catalina quien primero se movió.
Algo en aquella voz, la desesperación absoluta, la rendición total ante la muerte inminente, tocó una cuerda dentro de ella que hacía 3 meses había permanecido muda. Era el sonido del mismo pavor que ella había conocido, el pavor de sostener en los brazos la vida que se escapa y no poder hacer nada. Ella abrió la puerta. La lluvia entraba torrencialmente, mojando el piso de tablas anchas, trayendo consigo a un hombre alto, empapado, de ropas finas, completamente arruinadas por el lodo y el agua. Pero no fue a él a quien Catalina vio primero, fue al bulto que él cargaba contra el pecho, protegido como si fuera lo último sagrado en el mundo. Un bulto pequeño envuelto en paños blancos ya manchados, de donde venía un llanto débil, entrecortado, el llanto de quien ya no tiene fuerzas para gritar. «Mi hijo», dijo el hombre y su voz se quebró. «Mi hijo tiene fiebre alta desde ayer, 15 días de vida. La madre murió hace una semana de fiebre puerperal. Él no consigue mamar de ninguna nodriza. Ya le trajeron 4 mujeres diferentes. Él se niega, vomita, llora hasta desmayarse de agotamiento. El médico dijo que si no mama pronto, morirá antes del amanecer». Fue entonces cuando Catalina lo reconoció. Don Enrique de Alba, el marqués, como la gente lo llamaba, descendiente directo de la nobleza, dueño de la hacienda cafetalera más grande del Valle de Oaxaca, la hacienda San Marcos. Ella lo había visto de lejos algunas veces, siempre impecable en sus trajes de lino blanco, montado en su caballo árabe, rodeado de empleados respetuosos y señoras que disputaban su atención. Un hombre superior a ella en todos los sentidos imaginables. Nacimiento, fortuna, educación, posición social. Pero en aquel momento, empapado y desesperado en la puerta de su humilde casa, con un bebé agonizante en los brazos, él no era marqués de nada, era solo un padre aterrorizado. «Dicen en el pueblo», continuó don Enrique, los ojos oscuros fijos en Catalina con una intensidad que traspasaba. «Dicen que usted perdió un bebé hace poco tiempo, que todavía puede...» Él no pudo terminar la frase, no necesitaba. El cuerpo de Catalina ya respondía antes de que su mente procesara completamente la petición. Sus senos comprimidos bajo las vendas de lino comenzaron a latir dolorosamente. La leche, que hacía 3 meses era solo fuente de agonía física, gritaba por salir, por cumplir el propósito para el cual fue creada. «Entre», dijo ella, y su voz la sorprendió a sí misma por la firmeza. «Traiga al niño adentro». Doña Amalia dio un paso adelante, el rostro una máscara de preocupación. «Catalina, hija, no debes...» «¡Madre!», interrumpió Catalina, y había algo en su tono que hizo a la mujer callar inmediatamente. «Traiga toallas limpias, agua tibia, que encienda más faroles en la cocina. Voy a necesitar luz». Don Enrique entró tambaleándose, dejando un rastro de agua y lodo por el suelo que doña Amalia siempre mantenía impecable. Pero a nadie le importó. Él siguió a Catalina hasta la cocina, donde el calor de la estufa de leña creaba un contraste acogedor con la tormenta de afuera. Con manos que no temblaban, y eso la sorprendió, Catalina tomó al bebé de sus brazos. El bulto era demasiado ligero, asustadoramente ligero. Ella apartó los paños húmedos y vio el pequeño rostro rojo, los ojitos cerrados con fuerza, la boquita abierta en un llanto silencioso de pura extenuación. La piel le ardía en fiebre. El cuerpecito minúsculo temblaba. «¿Cómo se llama?», le preguntó Catalina mientras comenzaba a desvestir al bebé de las ropas mojadas. «Miguel», respondió don Enrique, la voz ronca. «Miguel de Alba». Catalina asintió. Doña Amalia trajo una palangana con agua tibia y toallas limpias. Con movimientos precisos, Catalina bañó al bebé, limpiándolo del sudor y la suciedad, hablándole bajito todo el tiempo. «Calma, pequeño, calma. Ya todo está bien. Vas a estar bien».
Entonces, sentándose en la mecedora que era de su abuela, Catalina soltó las vendas que comprimían sus senos. El dolor fue inmediato e intenso cuando la leche comenzó a brotar, manchando su camisola, pero era un dolor diferente, un dolor con propósito. Ella acercó al bebé, guiando la boquita minúscula hasta su seno izquierdo. Por un momento aterrador, Miguel no reaccionó, solo permaneció allí inmóvil, demasiado caliente, respirando con dificultad. Catalina sintió el pánico subir por su garganta. No, no, de nuevo. No iba a perder otro niño. No esa noche. «Vamos, Miguel», susurró ella, y su voz cargaba 3 meses de dolor contenido, de leche desperdiciada, de propósito robado. «Vamos, mi pequeño, yo estoy aquí. No voy a dejarte ir». Y entonces, como si aquellas palabras cargaran algún tipo de magia ancestral, el bebé abrió la boca y comenzó a mamar. Débil al principio, luego con más fuerza. El silencio que cayó sobre la cocina era el silencio de quien presencia un milagro. Don Enrique, aún de pie, las manos apretadas en puños al lado del cuerpo, dejó escapar un sollozo. Don Joaquín, que observaba desde la puerta, se limpió los ojos discretamente. Doña Amalia hizo la señal de la cruz y murmuró una oración de gratitud. Catalina solo miraba al bebé en sus brazos. El rostro antes retorcido de dolor se suavizaba. El llanto había cesado. Las manitas minúsculas, que antes se agitaban desesperadas, ahora se aferraban a su camisola, agarrándose como quien se agarra a la vida. Y la leche, aquella leche que hacía 3 meses era solo símbolo de pérdida, finalmente cumplía su destino. Lágrimas escurrían por el rostro de Catalina, pero ella no se las secó, dejó que cayeran, mojando los cabellos oscuros de Miguel, bautizando aquel momento con la sal de su dolor transformado, porque en aquel instante algo dentro de ella, que estaba muerto desde marzo, comenzó a respirar nuevamente. Afuera, la tormenta rugía, pero allí dentro, en aquella humilde cocina iluminada por faroles temblorosos, un bebé mamaba y una mujer renacía. Miguel mamó hasta dormirse, el cuerpecito pequeño finalmente relajado contra el pecho de Catalina. La fiebre aún quemaba, pero ya no era aquel calor desesperador de antes. Don Enrique permaneció de pie durante todo el tiempo, inmóvil como una estatua observando. Cuando Catalina finalmente levantó la mirada hacia él, vio que lágrimas silenciosas descendían por aquel rostro aristocrático, marcado por una barba de 3 días y ojeras profundas de quien no dormía hacía semanas. Él aceptó, dijo don Enrique, y su voz era de pura incredulidad. Después de 4 nodrizas diferentes, de 8 días intentándolo, llorando hasta desmayarse, él aceptó. Catalina ajustó los paños alrededor de Miguel, protegiéndolo del frío que la noche lluviosa traía. Tenía hambre, dijo simplemente, y a veces, don Enrique, no se trata de quién ofrece, se trata de cuándo estamos listos para aceptar. Don Enrique la miró fijamente, entonces realmente la miró por primera vez. Vio a una mujer joven, cabellos castaños oscuros, recogidos en un chongo sencillo, rostro sin adornos, pero de rasgos delicados, ojos almendrados, que cargaban una tristeza antigua, pero también una fuerza que él reconoció porque la sentía en sí mismo. Vio las manos callosas de quien trabaja, el vestido simple de algodón ya descolorido, la humilde casa alrededor, y vio también algo más, dignidad, aquella cosa rara que no se compra, no se hereda, solo se es. «Señora Catalina», dijo él, y había reverencia en su voz, «mi hijo necesitará mamar de nuevo en pocas horas y después otra vez y otra vez. Tiene solo 15 días. No podrá tomar leche de vaca o fórmulas artificiales por semanas aún, y claramente no acepta a ninguna otra mujer». Catalina sabía lo que estaba por venir antes de que él hablara.
Y su corazón, aquel órgano que había pasado 3 meses funcionando solo por obligación biológica, comenzó a latir más rápido. «Venga a la hacienda San Marcos», dijo don Enrique. Y no era una orden, era una petición de un hombre que entendía perfectamente que estaba implorando misericordia. «Sea la nodriza de Miguel, viva aquí, cuide de él, aliméntelo. Pagaré cualquier cantidad que establezca. Su familia tendrá todo lo que necesite, pero por favor, no deje que mi hijo muera». El silencio pesó. Doña Amalia y don Joaquín intercambiaron miradas. La sociedad de Oaxaca de Juárez ya la consideraba maldita. Pero si una mujer soltera, sin matrimonio, fuera a vivir en la hacienda de un viudo reciente, las lenguas viperinas tendrían combustible para años de maledicencia. La reputación de los Soto, ya manchada, sería completamente destruida. Pero Catalina miró al bebé dormido en sus brazos, a aquel pequeño rostro que comenzaba a recuperar un color saludable, a las manitas que aún se aferraban a su camisola, y sintió algo que no sentía hacía meses. Propósito, razón para levantarse, motivo para la leche que su cuerpo insistía en producir. «Voy», dijo ella, y su voz era firme. «Catalina». Doña Amalia dio un paso adelante. «Hija, piense en lo que van a decir de usted. Si se va a vivir sola con él». «No estaré sola, madre», interrumpió Catalina. «Estaré con un niño que me necesita, con un bebé que morirá si no voy». Ella miró directamente a don Enrique. «Y voy con la conciencia tranquila, porque sé exactamente por qué voy. Para salvar una vida. Que digan lo que quieran, ya lo están diciendo desde marzo». Don Enrique cerró los ojos brevemente y cuando los abrió había algo en ellos que no estaba antes. Gratitud, sí, pero también respeto. Un tipo de respeto que él raramente había concedido a cualquier persona, mucho menos a una mujer de la clase trabajadora de Oaxaca de Juárez. «¿Hoy mismo?», preguntó él. «La lluvia es fuerte, pero tengo el carruaje cerrado. Puedo protegerla». Catalina miró a sus padres. Vio el miedo en los ojos de su madre, pero también vio algo más. Comprensión. Doña Amalia sabía lo que era cargar leche sin tener un bebé que alimentar. Sabía el dolor físico y emocional que eso causaba, y quizás, solo quizás, comprendía que su hija necesitaba aquello más que aquel niño. «Vaya, mi hija», dijo doña Amalia, la voz entrecortada, «vaya a hacer lo que nació para hacer». Una hora después, Catalina Soto Beltrán subía al carruaje de los Alba con un pequeño bulto de ropa y un bebé dormido en los brazos. La lluvia continuaba implacable, transformando los caminos en ríos de lodo, pero dentro del carruaje, protegida por cortinas de terciopelo pesado, ella se sentía extrañamente segura. Don Enrique cabalgaba afuera, negándose a entrar en el carruaje. «Sería inapropiado», había dicho él antes de montar. «Usted viene por necesidad, no por elección personal. Su reputación ya está comprometida por la crueldad ajena. No voy a empeorarla con descuido mío». Y fue así, en aquella noche lluviosa de junio de 1885, que Catalina Soto Beltrán, la mujer maldita de Oaxaca de Juárez, cruzó los portones de hierro de la hacienda San Marcos, cargando en los brazos no solo un bebé que la necesitaba, sino también la primera chispa de esperanza que sentía desde que había enterrado a su propio hijo 3 meses antes. Ella no sabía aún, pero estaba cruzando también hacia una vida completamente diferente, hacia un amor que crecería del lugar más improbable y hacia un futuro que transformaría no solo su destino, sino el significado de familia, maternidad y pertenencia. La hacienda San Marcos se reveló a través de la lluvia como una aparición de otro mundo. El carruaje atravesó una larga alameda de palmeras que se curvaban bajo el viento. Después pasó por inmensos patios, donde el café se secaba en días normales.
ahora cubiertos por lonas sujetas con piedras. La casa principal apareció a lo lejos. Imponente construcción de 2 pisos en piedra y cal, con balcones anchos sostenidos por columnas, ventanas altas con persianas de madera noble, techo de tejas francesas que brillaban bajo la lluvia. Catalina sintió el pecho oprimirse. Aquella no era solo una hacienda, era un imperio en miniatura. ¿Cuántos peones habrían trabajado allí antes de la abolición que aún se discutía? ¿Cuántas vidas habían sostenido aquella riqueza? Y ella, hija de escribano, criada en una casa de 3 cuartos, estaba a punto de entrar allí como... ¿qué exactamente? Empleada, nodriza, salvadora de heredero. El carruaje se detuvo frente a una escalera ancha. Don Enrique desmontó rápidamente, cubierto de lodo hasta las rodillas, y abrió la puerta. «Cuidado con los escalones», dijo él, ofreciendo la mano. «Están resbaladizos». Catalina bajó sujetando a Miguel con un brazo y aceptando el apoyo de él con el otro. La mano de don Enrique era grande, callosa, a pesar de la posición aristocrática, firme. Él la guió hasta el balcón cubierto, donde finalmente quedaron protegidos de la lluvia. La puerta principal se abrió antes de que ellos tocaran. Una mujer morena de mediana edad, cabellos canosos recogidos en un chongo, vestido oscuro y delantal inmaculadamente blanco, abrió los ojos de par en par al ver a don Enrique empapado y a la mujer desconocida con el bebé en los brazos. «Don Enrique, gracias a Dios, llegó bien». Ella miró a Miguel dormido y sus manos fueron a su pecho. «El niño está vivo, Benita», respondió don Enrique, y su voz se quebró un poco. Él mamó. Por primera vez en 8 días él mamó. Benita hizo la señal de la cruz. La Santísima Virgen escuchó las plegarias. Entonces miró a Catalina, evaluadora pero no hostil. «Soy Catalina Soto Beltrán», se presentó ella manteniendo la postura erguida a pesar del cansancio. «Vengo a cuidar al bebé». «Y lo hará muy bien», añadió don Enrique firmemente. «Benita, prepare la habitación al lado de la mía, la más cercana. La señora Catalina necesitará tener acceso fácil durante la noche». Si Benita consideró aquello inapropiado, no lo demostró. Solo asintió y siguió escalera arriba. Don Enrique condujo a Catalina por un vestíbulo impresionante. Piso de tablas anchas de jacarandá, muebles de época, cuadros al óleo en las paredes representando escenas rurales y retratos de familia, candelabros de cristal que centelleaban a la luz de los faroles. Subieron por la amplia escalera. El pasillo del segundo piso tenía puertas a ambos lados, todas cerradas, excepto una al final. Don Enrique la guió hasta allí. La habitación que encontraron era espaciosa, con cama con dosel, ropero de madera noble, tocador con espejo ovalado, sillas tapizadas y, para sorpresa de Catalina, una ventana enorme con vista a los cafetales, invisibles ahora en la oscuridad de la noche lluviosa, pero ciertamente magníficos bajo el sol. «Esta habitación pertenecía a mi hermana», dijo don Enrique. «Ella se casó hace 5 años y vive en Guadalajara. No viene aquí desde hace tiempo, es suya ahora». Catalina quiso decir que aquello era demasiado, que ella no necesitaba tanto, que una habitación de empleada sería suficiente. Pero antes de que hablara, Benita entró cargando toallas limpias, una jarra con agua fresca y ropa de dormir. «La bañera se está preparando en el cuarto de baño», anunció. «¿Querrá la señora limpiarse y cambiarse de ropa? Deje al niño conmigo mientras...» «No». La palabra salió demasiado firme, casi ruda. Catalina suavizó el tono. «Disculpe, pero no puedo dejarlo aún. Puede despertarse con hambre en cualquier momento. ¿Y si no estoy cerca?» Benita y don Enrique intercambiaron una mirada. Fue él quien habló. «Entonces nos bañaremos aquí mismo. Benita, traiga una palangana grande.
agua tibia, jabón y algo para que la señora Catalina coma. No debe haber cenado aún. 15 minutos después, Catalina estaba sola en la habitación. Una palangana de agua tibia humeaba sobre un soporte. Había una camisola limpia de algodón fino sobre la cama, ciertamente de la antigua dueña del cuarto, pues era de calidad muy superior a cualquier cosa que Catalina hubiera poseído, y una bandeja con pan dulce, queso, rebanadas de jamón, ate de guayaba y café de olla caliente en la mesita. Miguel dormía en una cuna improvisada, hecha con almohadas y cojines dispuestos en la cama, rodeado para que no rodara. Catalina se bañó rápidamente, el cuerpo adolorido por la tensión de las últimas horas, los senos aún sensibles, pero aliviados después de la mamada. Se vistió la camisola que olía a lavanda y tenía bordados delicados en el cuello y se sentó a comer. La comida estaba deliciosa, pero ella apenas conseguía sentir el sabor. Su mente aún procesaba todo lo que había sucedido. Algunas horas atrás, ella estaba en aquella ventana sin propósito, sin futuro. Ahora estaba en una hacienda que parecía un palacio, en una habitación más grande que la sala de su casa, responsable de mantener vivo al heredero de una de las familias más ricas del Valle de Oaxaca, y extrañamente, por primera vez en 3 meses, sentía que estaba donde debía estar. Los primeros días fueron de ajuste cauteloso. Miguel se despertaba cada 3 horas, exigiendo alimento, y Catalina lo atendía prontamente siempre. Don Enrique tocaba a la puerta antes de cada mamada, preguntaba si necesitaba algo, agradecía con voz entrecortada y se retiraba. Ellos intercambiaban pocas palabras. Él estaba visiblemente exhausto, no solo físicamente, sino emocionalmente. Catalina supo por Benita que la esposa de él, Julia, había muerto hacía solo 2 semanas. Fiebre puerperal, contó la ama de llaves mientras cambiaba las sábanas de la cuna a la mañana siguiente. Comenzó 3 días después del parto. Fiebre, escalofríos, dolores. El médico lo intentó todo. Ella duró 5 días. No consiguió ni sostener al niño bien. No tuvo leche. Don Enrique está destrozado. Ellos estaban casados hacía solo 1 año. La información golpeó a Catalina como un puñetazo en el estómago. 1 año. Julia había tenido solo 1 año de matrimonio antes de morir dando a luz. Y don Enrique, a sus 32 años, perdía a su esposa y casi perdía a su hijo. No era de extrañar que él caminara por la casa como un fantasma, el rostro siempre serio, los hombros curvados bajo un peso invisible. Al tercer día, Miguel presentó una mejoría visible. La fiebre había desaparecido completamente. Él mamaba con vigor. Los ojitos comenzaban a abrirse y a enfocar en los rostros a su alrededor. Las manitas ya no temblaban débiles. Catalina le canturreaba mientras lo amamantaba, canciones de cuna que su madre le había enseñado. Y percibía que no estaba solo alimentando a aquel bebé, se estaba curando también. Don Enrique comenzó a permanecer más tiempo en la habitación durante las mamadas. Se sentaba en la silla próxima a la ventana, observando en silencio. Al principio, Catalina se sentía tensa, incómoda con aquella mirada fija, pero gradualmente percibió que él no la observaba con malicia o deseo, observaba con gratitud, con algo cercano a la reverencia. «Está mucho mejor», dijo don Enrique el 5.º día, finalmente rompiendo uno de los largos silencios. Las ojeras disminuyeron, la piel está sana, él está vivo, concordó Catalina acomodando a Miguel, que acababa de mamar y ahora bostezaba soñoliento. «Y va a seguir así». «¿Cómo lo sabe?» Ella levantó la mirada hacia él. «Porque no voy a permitir otra cosa». Algo cambió en el rostro de don Enrique. Una tensión que él cargaba, quizás desde que su esposa enfermó, quizás desde antes, comenzó a desvanecerse. «¿Usted perdió un hijo?», dijo él. Y no era pregunta.
Catalina sintió el aire faltar momentáneamente. Respiró hondo. Sí, perdí. Hace 3 meses. Nació con el cordón umbilical enrollado en el cuello. Murió en los primeros minutos de vida. Ni siquiera lloró. Lo siento mucho. Yo también. Ella miró a Miguel. Pero quizás él murió porque había otro bebé que me necesitaría. Quizás todo tiene un propósito, incluso cuando no podemos verlo. Don Enrique cerró los ojos brevemente, como si aquellas palabras hubieran tocado algo profundo. Julia no quería embarazarse todavía, confesó, la voz baja y cargada de culpa. Los médicos dijeron que ella tenía problemas en el corazón, que el embarazo sería arriesgado, pero yo insistí. Quería un heredero, quería un hijo, y ahora ella está muerta por mi culpa. Catalina no respondió inmediatamente. Colocó a Miguel en la cuna, asegurándose de que estuviera cómodo, y solo entonces se volvió hacia don Enrique. «Usted no mató a su esposa», dijo con firmeza. «La fiebre puerperal mata a mujeres fuertes y sanas. También mata a princesas y campesinas. Es una tragedia, no un asesinato. Y cargar con la culpa no la traerá de vuelta, así como mi culpa no trajo a mi hijo». «¿Siente culpa?», preguntó don Enrique sorprendido. «¿Por lo que le pasó a su bebé?». Sentía, me cuestionaba todo. ¿Qué comí durante el embarazo? Si trabajé demasiado, si subí las escaleras demasiado rápido, si Dios me estaba castigando por algún pecado que ni sabía haber cometido. Ella hizo una pausa. Pero la culpa sin fundamento es solo otro nombre para el martirio, y los mártires no pueden cuidar a los vivos. Don Enrique la miró fijamente por un largo momento. Entonces, por primera vez desde que Catalina había llegado a aquella casa, él sonrió. No fue una sonrisa amplia ni particularmente alegre, pero fue sincera. «Es sabia, señora Catalina». «No lo soy. Solo ya he sufrido lo suficiente para saber que el sufrimiento sin propósito no salva a nadie». Aquella conversación marcó un cambio. A partir de allí, don Enrique comenzó a quedarse más tiempo en la habitación. No solo durante las mamadas, sino después también. Conversaban sobre cosas pequeñas al principio: el clima, los cafetales, la administración de la hacienda, después sobre cosas más grandes, sus familias, sus historias, sus dolores. Catalina descubrió que don Enrique había heredado la hacienda de su padre a los 25 años, cuando sus padres murieron de fiebre amarilla con meses de diferencia, que él había estudiado en la Ciudad de México, pero nunca se había sentido extranjero a pesar de su linaje, que amaba aquella tierra con una pasión que rayaba en la obsesión, que trabajaba al lado de los peones en los campos, negándose a ser solo un administrador distante. Don Enrique descubrió que Catalina había aprendido a leer y escribir con su padre, cosa rara para mujeres de su clase, que ella leía todo lo que caía en sus manos: periódicos viejos, libros prestados, folletines que conseguía de amigas, que soñaba viajar a Guadalajara un día, conocer el mar, que tenía manos hábiles para todo tipo de artesanía, mas su verdadero talento era con plantas medicinales que había aprendido de su abuela. La aproximación sucedió gradualmente, como un manantial que encuentra camino a través de las piedras, despacio, pero inevitable. En la 6ª semana, Miguel ya estaba fuerte y sano, los ojitos alertas siguiendo los movimientos, las manitas agarrando dedos con fuerza sorprendente. Era mañana de domingo y Catalina estaba en el balcón de la habitación intentando abrir la ventana atascada. La madera se había hinchado con las lluvias de julio y no cedía. «Déjeme ayudarla», ofreció don Enrique, que pasaba por el pasillo. Él entró en la habitación, aún acompañado de Benita, que estaba cambiando las sábanas, manteniendo las apariencias, y se posicionó al lado de Catalina junto a la ventana. Tenía que encorvarse un poco para alcanzar el cerrojo superior.
Catalina intentó alejarse, dar espacio, pero él dijo: «Sostenga aquí abajo. Cuando yo jale el cerrojo, empuje hacia afuera». Ella obedeció. Quedaron lado a lado, los brazos de ambos extendidos hacia la ventana. Don Enrique jaló el cerrojo con fuerza. Catalina empujó. La ventana se abrió de repente y el impulso hizo que ambos se desequilibraran. La mano de don Enrique sujetó instintivamente la cintura de Catalina para evitar que ella cayera. La mano de ella se posó en el pecho de él, buscando apoyo. El momento duró solo segundos. Quizás ni eso, pero fue suficiente para que Catalina sintiera el calor traspasando el tejido fino del vestido, la solidez del cuerpo de él, el olor a jabón y algo masculino y perturbador. Suficiente para que don Enrique sintiera la delicadeza de la cintura de ella bajo su mano, percibiera cómo ella se ajustaba perfectamente contra su cuerpo, notara el perfume leve de lavanda en los cabellos de ella. Ambos se apartaron inmediatamente, demasiado rápido para ser natural. Don Enrique carraspeó. «La ventana está abierta ahora». «Sí, gracias». La voz de Catalina salió extraña, aguda. Benita, que presenció todo, se mantenía ocupada doblando sábanas. Pero Catalina podía jurar que vio una sonrisa discreta en el rincón de los labios de la ama de llaves. Don Enrique salió rápidamente, murmurando algo sobre trabajo en el despacho. Catalina quedó parada donde estaba, el corazón latiendo acelerado, la cintura aún caliente donde él la había tocado. Aquello no era nada, se dijo a sí misma, solo un gesto de caballero evitando que ella cayera. No significaba nada, pero por la noche, cuando estaba sola en la cama, Catalina se sorprendió repasando aquel momento, la fuerza de las manos de él, la rapidez con que él la había estabilizado, el modo como los ojos de él encontraron los de ella por una fracción de segundo, oscuros e intensos antes de apartarse, y reconoció con terror y fascinación, en partes iguales, que algo había cambiado, algo peligroso, algo que no debería, no podía suceder, porque ella era una empleada allí, él era el marqués, ella era la maldita de Oaxaca de Juárez, él era un viudo reciente, ella estaba allí para cuidar a su hijo, no para desarrollar sentimientos completamente inapropiados y absurdos. Pero los sentimientos, Catalina estaba aprendiendo, no respetan la lógica. Ellos simplemente existen y crecen como semillas en suelo fértil, incluso cuando no fueron invitados a germinar. 2 meses después de su llegada, agosto llegó trayendo el frío seco característico del invierno en el valle de Oaxaca. Las mañanas amanecían cubiertas de niebla espesa, que solo se disipaba cerca del mediodía. Miguel, ahora con 3 meses, era un bebé alegre y sano que ya sonreía a Catalina y comenzaba a emitir sonidos de contento. Don Enrique había establecido la nueva rutina. Después de la cena, él venía hasta la habitación de Catalina, siempre con la puerta abierta, siempre con Benita cerca y sostenía a Miguel por algunos minutos. Conversaba con su hijo, le contaba sobre el trabajo del día, los planes para el futuro. Y Miguel lo miraba con aquella atención intensa que tienen los bebés pequeños, como si comprendiera cada palabra. En una de esas noches, Miguel se durmió en el regazo de su padre. Don Enrique permaneció inmóvil, mirando aquel rostro tranquilo, y Catalina vio lágrimas escurrir silenciosamente por su rostro. «Don Enrique», lo llamó ella bajito. Él no respondió inmediatamente, solo continuó mirando a Miguel, las lágrimas cayendo sin sonido, sin sollozo, solo dolor puro escapando de una represa que se había mantenido cerrada demasiado tiempo. «Julia nunca lo sostuvo así», dijo finalmente con voz entrecortada. «Ella estaba demasiado febril, demasiado débil. Él nació y la partera lo colocó en mis brazos porque la madre no podía. Ella lo miró solo una vez antes de que la fiebre empeorara. Solo una vez. Y entonces ella me miró y dijo: «Cuídalo, Enrique».
Promete que lo cuidarás. Como si supiera, como si ya se estuviera despidiendo. Catalina sintió el pecho oprimirse. Se acercó despacio, sentándose al lado de él en el sillón ancho. ¿Usted prometió? Prometí, claro que prometí. Pero entonces él comenzó a marchitarse, rechazando a todas las nodrizas, llorando sin parar. Y yo pensé que iba a perder a los dos, madre e hijo, todo de una vez, que mi promesa no valdría nada, porque yo no sabía cómo salvarlo. Pero lo salvó, dijo Catalina firmemente. Cuando vino a buscarme aquella noche bajo la lluvia, desesperado pero no rindiéndose, fue eso lo que lo salvó. No permitir que la desesperación se convirtiera en rendición, luchar hasta el último suspiro. Don Enrique finalmente la miró. Sus ojos estaban rojos, el rostro marcado por un dolor que él guardaba lejos de todos. Usted lo salvó, ¿no? Nosotros lo salvamos, corrigió Catalina. Usted tuvo el valor de cruzar la noche. Yo tuve leche para ofrecerle. Fue obra conjunta. Él sostuvo la mirada de ella por un largo momento. Allí, en aquella luz suave del farol con el hijo dormido entre ellos, algo pasó entre Catalina y don Enrique. No era solo gratitud, no era solo camaradería, era reconocimiento. El reconocimiento de dos almas heridas que encontraron una en la otra no una cura completa, sino compañía para cargar cicatrices. ¿La extraña a ella?, preguntó Catalina, porque necesitaba saber. Necesitaba entender dónde ella encajaba en aquella historia. Extraño la idea de ella, respondió don Enrique con una honestidad que la sorprendió. Nos conocimos hace solo 2 años. Nos casamos demasiado rápido, por presión familiar, por conveniencia, porque era el momento. Yo la respetaba, me caía bien, pero amor verdadero, aquel que dicen que lo trasciende todo, no sé si tuvimos tiempo suficiente para construirlo. Y eso me llena de culpa también, porque ella murió dándome un hijo, y yo no sé si la amaba como debería. La honestidad cruda de aquella confesión le quitó el aliento a Catalina. Hombres de su clase no hablaban así, no admitían dudas, no revelaban debilidades, pero don Enrique estaba allí despojado de cualquier máscara social, solo humano, solo frágil. El amor se construye, dijo ella suavemente. No nace listo. Quizás ustedes estaban construyendo y el tiempo fue demasiado corto para terminar la obra. Eso no disminuye lo que tenían, solo significa que era el comienzo, no el fin. ¿Y su prometido?, preguntó don Enrique. Ricardo, ¿no? Se amaban ustedes. Catalina pensó cuidadosamente antes de responder. Creí que sí. Él era guapo, bien posicionado, me cortejó con palabras bonitas, pero cuando lo necesité, cuando estaba en mi momento más oscuro, él me dio la espalda. Entonces, no creo que fuera amor, era conveniencia disfrazada de romance. Él fue un tonto, dijo don Enrique, y había rabia en su voz. Dejarla por algo que no fue culpa suya. Llamarla maldita cuando cualquier persona con ojos puede ver que usted es exactamente lo opuesto. Catalina sintió el calor subir por su rostro. No soy nada especial. ¡Mentira! La palabra salió firme. Es extraordinaria. Toma a un bebé moribundo de un hombre desconocido en medio de la noche, atraviesa los portones de una hacienda donde será juzgada, donde su reputación será aún más destruida. Hace todo eso sin pedir nada a cambio, excepto la oportunidad de cuidar, sin rencor, sin amargura, solo bondad pura. Si eso no es extraordinario, Catalina, entonces no sé qué lo sería. Era la primera vez que él la llamaba solo por su nombre, sin el título formal. Y algo en aquel momento, quizás la hora tardía, quizás la intimidad de la escena, quizás la vulnerabilidad compartida, hizo que Catalina olvidara todas las razones por las cuales aquello era peligroso, inapropiado, imposible.
Estoy aquí porque necesito estar, dijo ella bajito, porque mis brazos estaban vacíos y él necesitaba ser sostenido, porque mi corazón estaba muerto y él lo hizo latir de nuevo. Salvar a Miguel me salvó también. Don Enrique extendió la mano libre, aquella que no sostenía a su hijo, y tocó ligeramente el rostro de Catalina, solo los dedos en sus mejillas. Pero fue un gesto de ternura tan profunda que ella sintió brotar las lágrimas. «Gracias», susurró él. Él, por mí, por no rendirse con nosotros». Ellos permanecieron así, ella sentada al lado de él y el hijo de ellos, porque Miguel parecía ser de ellos dos ahora, no solo de él, durmiendo entre ellos, el toque leve, pero cargado de significado, hasta que Benita entró discretamente para anunciar que era hora de poner a Miguel en la cuna. Pero después de aquella noche, ambos sabían que algo había cambiado irreversiblemente. La distancia respetuosa que mantenían comenzó a estrecharse. Las miradas duraban más tiempo, las conversaciones se profundizaban y el sentimiento que ninguno de los dos osaba nombrar comenzó a crecer como un jacarandá que florece contra todas las probabilidades, tiñendo de morado vibrante un mundo que antes parecía solo gris. Octubre llegó trayendo lluvias fuertes nuevamente y con él el quinto mes de Catalina en la hacienda San Marcos. Miguel, ahora con 6 meses, ya se sentaba solo, balbuceaba sonidos que casi parecían palabras y reía con carcajadas altas y contagiosas cada vez que Catalina o don Enrique le hacían muecas. La relación entre Catalina y don Enrique se había profundizado en capas sutiles, pero innegables. Él había comenzado a pedir su opinión sobre decisiones de la hacienda. Ella había sugerido cambios en la huerta y en los jardines. Ellos cenaban juntos frecuentemente ahora, siempre con Benita presente, siempre manteniendo las apariencias, pero innegablemente juntos. La hacienda entera lo había notado. Los empleados trataban a Catalina no como simple nodriza, sino como algo cercano a la señora de la casa. Y ella, sin percibirlo completamente, había asumido ese papel con naturalidad. Fue en una tarde lluviosa de octubre que todo explotó en una claridad imposible de ignorar. Don Enrique entró en la habitación de Catalina más temprano de lo usual, los cabellos mojados por la lluvia, cargando un paquete grande bajo el brazo. «Le traje algo», dijo, y había un nerviosismo en su voz que ella nunca había oído antes. Él abrió el paquete sobre la cama. Dentro había un vestido de seda azul marino, con detalles de encaje blanco en el cuello y los puños. Una prenda de calidad extraordinaria, claramente cara, claramente hecha a medida. «¿Qué es esto?», preguntó Catalina sin entender. «La hacienda San Marcos va a recibir visitas importantes la próxima semana. El marqués de Oaxaca y su familia, grandes hacendados de la región. Es un compromiso social que no puedo evitar». «¿Y yo?». Él dudó. «Me gustaría que usted cenara con nosotros como mi invitada, como parte de esta casa». Catalina sintió que le faltaba el aire. «Don Enrique, eso sería totalmente inapropiado. Yo soy...». «Usted es la mujer que salvó a mi hijo», interrumpió él firmemente. «La mujer que trajo vida de nuevo a esta casa». Y él se detuvo, luchando visiblemente con las palabras. «Y usted es importante para mí. Más importante de lo que debería, más de lo que es sensato, pero es verdad, y no voy a seguir fingiendo que no lo es». El corazón de Catalina se disparó. «No podemos. Usted sabe que no podemos». «¿Por qué?». «Porque la sociedad lo dice, la misma sociedad que la llamó maldita injustamente, que la rechazó cuando más necesitaba apoyo. ¿Por qué deberíamos importarnos con lo que esa gente piensa?». «Porque usted tiene un hijo, tiene una hacienda, tiene un nombre que preservar, y yo no tengo nada de eso. Soy solo...». «No termine esa frase», dijo don Enrique, la voz baja, pero intensa. Él dio un paso en su dirección.
Usted no es solo nada. Es Catalina Soto Beltrán. Es fuerte, inteligente, bondadosa, valiente y merece ser tratada como la mujer extraordinaria que es, no como una empleada escondida. Usted está confundiendo gratitud con... ¿Con qué, amor? Él dijo la palabra, finalmente la dijo, y ella quedó suspendida entre ellos como un cristal frágil. Porque si es eso lo que estoy confundiendo, Catalina, entonces estoy feliz con la confusión, porque me despierto pensando en usted. Paso el día esperando el momento en que podré verla de nuevo. Duermo imaginando que usted está allí en la habitación de al lado y deseando que no hubiera una pared separándonos. Y sé que es una locura, sé que es demasiado rápido, sé que Julia murió hace solo 5 meses, pero el corazón no respeta los cronogramas sociales. Catalina temblaba. Toda la fibra racional gritaba que aquello era imposible, pero todo su corazón, aquel corazón que había estado muerto y ahora pulsaba vivo y caliente, gritaba la verdad opuesta. «Yo también», susurró ella, y fueron las palabras más aterradoras que jamás había pronunciado. Me despierto y lo primero que pienso es si Miguel ya despertó. Pero lo segundo es si voy a verla a usted, si vamos a conversar, si vamos... Ella se detuvo, enrojeció. Es incorrecto, es inapropiado, pero es verdadero. Don Enrique cerró la distancia entre ellos, no la tocó, no aún, pero quedó lo suficientemente cerca para que ella sintiera el calor de él, viera cada detalle de aquel rostro que había estudiado en secreto por meses. «Use el vestido en la cena», dijo él. «Siéntese a la mesa no como empleada, sino como mujer de esta casa. Deje que vean lo que yo veo. Dignidad que no se compra, fuerza que no se hereda, y belleza que viene del alma». ¿Y después?», le preguntó ella, porque necesitaba saber. Después de la cena, después de las visitas, después de que la sociedad vea a una nodriza sentada a la mesa del marqués, ¿qué sucede entonces? Entonces, dijo don Enrique, y su voz cargaba promesa y miedo en partes iguales. Lo descubriremos juntos, porque yo no sé todos los pasos, Catalina. No sé cómo vamos a superar todos los obstáculos, pero sé que quiero intentarlo, que la quiero aquí. No como empleada. ¿Cómo? Él dudó, luego se decidió por la verdad cruda, como compañera, como alguien a mi lado, como madre de Miguel, y si Dios lo permite, como algo más. Catalina cerró los ojos luchando entre el miedo paralizante y la esperanza avasalladora. Cuando los abrió nuevamente, tomó una decisión. «Voy a usar el vestido», dijo ella. «Voy a sentarme a su mesa y voy a enfrentar las miradas juzgadoras y los susurros maliciosos. Pero lo hago con los ojos abiertos, Enrique. Lo hago porque elijo, porque si voy a ser juzgada de todas formas, que sea por algo verdadero, no por fantasías que inventan sobre mí». Don Enrique sonrió entonces, y fue una sonrisa verdadera, amplia, que transformó su rostro entero. Hizo algo que no había hecho aún. Tomó la mano de ella, la llevó a sus labios, besó los nudillos de sus dedos con una reverencia que hizo brotar lágrimas en los ojos de Catalina. «Gracias», dijo él, «por confiar en mí, por confiar en nosotros». Pero mientras él salía, dejando el vestido azul sobre la cama como promesa y desafío al mismo tiempo, ninguno de los dos sabía que fuerzas mucho más peligrosas que los chismorreos sociales estaban a punto de moverse contra ellos. Fuerzas que consideraban el amor de ellos no solo inapropiado, sino una amenaza directa a intereses mucho mayores que los sentimientos. El vestido azul marino le caía perfectamente al cuerpo de Catalina. Benita la había ayudado a recoger los cabellos en un chongo elegante, dejando algunos rizos enmarcar su rostro. Cuando se miró en el espejo, Catalina apenas se reconoció. Ya no parecía la viuda de luto autoimpuesto. Parecía una mujer, simplemente una mujer.
La cena estaba marcada para las 7. Don Enrique la esperaba al pie de la escalera, impecable en su traje oscuro, corbata de seda, cabellos peinados hacia atrás. Cuando la vio bajando los escalones, su expresión valió más que 1000 palabras. Asombro, orgullo y algo más profundo que hizo que el corazón de Catalina saltara. «Está deslumbrante», dijo él, ofreciéndole el brazo. El comedor era impresionante. Mesa larga de jacarandá para 12 personas, cristales centelleantes, platería antigua, velas en candelabros de plata, y sentados alrededor, los invitados. El marqués de Oaxaca y su esposa, la marquesa Eugenia, una mujer de 50 años, con ojos de águila y una postura que gritaba juicio. Otros 2 hacendados con sus esposas y, para el horror de Catalina, Ricardo Garza con su nueva esposa, Marcela. El silencio que cayó cuando Catalina entró fue pesado como el plomo. «Permítanme presentarles», dijo don Enrique con voz firme y clara, «a la señora Catalina Soto Beltrán, quien ha sido una bendición para esta casa y la salvación de mi hijo Miguel». «Nodriza», dijo la marquesa, y el tono transformaba la profesión honrada en un insulto. «Qué interesante que usted traiga a una empleada a sentarse a la mesa, don Enrique». «Invitada», corrigió don Enrique fríamente, «como todos ustedes». Ricardo carraspeó incómodo. Marcela, demasiado joven para entender todas las intrigas, solo miraba curiosa. Los demás intercambiaban miradas significativas. La cena fue una tortura refinada. Cada plato era servido con perfección, pero cada bocado parecía una piedra en la garganta de Catalina. Las preguntas venían disfrazadas de cortesía. «¿Y cómo está su familia, señora Catalina? ¿Aún en la misma casita humilde? Debe ser interesante vivir en una hacienda tan grande, muy diferente de sus orígenes, me imagino. ¿El bebé aún mama a los 6 meses? ¡Qué prolongado!». Don Enrique respondía con frialdad creciente, pero Catalina sabía que no podía dejarlo luchar solo. Cuando la marquesa preguntó con un veneno mal disimulado, «¿Y cuándo planea regresar a casa, mi querida? Ciertamente Miguel ya no la necesita tanto». Catalina respondió con voz clara y firme, «Permaneceré mientras sea necesaria». Y la necesidad, señora marquesa, no se mide solo por leche, se mide por amor, dedicación y la voluntad de poner el bienestar de un niño por encima de convenciones sociales vacías. El silencio que siguió fue absoluto. La marquesa se puso roja. Ricardo dejó caer el tenedor. Don Enrique, sentado a la cabecera, sonreía abiertamente. «Bien dicho», comentó él, levantando la copa. «La verdad dicha con valentía». Nadie más brindó. La cena terminó en una atmósfera glacial. Cuando los invitados salieron, Catalina escuchó perfectamente a la marquesa diciéndole a su marido: «Un escándalo absoluto, un marqués y esa mujer, bajo el mismo techo con un bebé de meses, es obsceno». 2 semanas después de la desastrosa cena, don Enrique entró en la habitación de Catalina con una expresión que ella había aprendido a identificar: problemas serios. «Mi suegra está regresando de la Ciudad de México», anunció sin rodeos. «Doña Violeta de Alba, la madre de Julia. Ella embarcó hace 3 semanas, debe llegar en 10 días». Catalina sintió el estómago revolverse. «¿Ella sabe sobre mí?» Probablemente las noticias viajan rápido, pero, aunque no supiera, ella vendría para asumir su lugar como matriarca de la familia, como seguramente dirá. Violeta es complicada, controladora, cree que la fortuna de los Alba debe permanecer en el linaje puro. Fue ella quien prácticamente forzó mi matrimonio con Julia. «Usted no la amaba», percibió Catalina. «Se casó por presión, se casó por deber, por expectativas familiares. Y mire a dónde eso llevó». Don Enrique se pasó la mano por el cabello, frustrado.
Violeta va a exigir que usted sea despedida, va a traer planes para casarme de nuevo, probablemente con alguna prima lejana de la Ciudad de México, y va a hacer de su vida un infierno si lo permite. Entonces, quizás deba irme, dijo Catalina, aunque la idea la destrozara, antes de que cause más problemas. No. La palabra salió como una orden. No huya, Catalina. No ahora. No, cuando finalmente encontramos algo real. Lo real no paga las cuentas. Lo real no protege la reputación. Lo real no impide que la sociedad nos destruya. Quizás no, pero lo real es todo lo que tenemos, y no voy a renunciar a ello sin luchar. 10 días después, doña Violeta de Alba cruzó los portones de la hacienda San Marcos como una tormenta. Alta, delgada, vestida de luto riguroso. Ella cargaba una autoridad que venía de décadas comandando personas. Su rostro era duro, sus ojos claros, fríos como el hielo de enero. Lo primero que hizo fue exigir una reunión con don Enrique. La segunda fue ordenar que Catalina fuera presentada. La tercera fue pronunciar sentencia. Esta mujer sale de esta casa hoy. No, mañana. Hoy no sale, respondió don Enrique con una calma peligrosa. ¿Cómo osa contradecirme? Soy la matriarca de esta familia. Esta es la casa de mi hija muerta. Esta es mi casa, corrigió don Enrique, y Catalina se queda. Ella es nodriza, una empleada, y según escuché, mucho más de lo que debería ser. Los chismorreos ya llegaron hasta la Ciudad de México. ¿Sabía usted que el marqués de Oaxaca se está relacionando inapropiadamente con una empleada, mientras el cuerpo de su esposa apenas se enfrió? Julia murió hace 5 meses, dijo don Enrique con voz peligrosamente baja. Y Catalina no es un relacionamiento inapropiado. Es la mujer que salvó a su nieto cuando él se estaba muriendo, algo que ninguna de las nodrizas elegidas por usted consiguió hacer. Doña Violeta se volvió hacia Catalina, que observaba todo en silencio, con Miguel en los brazos. ¿Cuánto quiere para irse? Diga el precio. 10,000 pesos. 20,000. ¿Cuánto cuesta su dignidad? Catalina sintió la rabia subir caliente y rápida. Mi dignidad no está a la venta, señora, a diferencia de la suya, aparentemente, ya que está intentando comprar mi salida como si yo fuera ganado en el mercado. Doña Violeta se puso lívida. ¿Cómo osa hablarme así? ¿Cómo osa tratarme como si yo no fuera una persona? Como si yo no hubiera dado meses de mi vida cuidando a su nieto? ¿Como si mi único valor fuera monetario? Catalina dio un paso adelante. Quédese tranquila, señora. No quiero a su familia, no quiero sus títulos, no quiero su fortuna. Estoy aquí por Miguel y solo me iré cuando él ya no me necesite. Él no la necesita, escupió doña Violeta. Él necesita una madre adecuada y yo ya he provisto una. El silencio que cayó fue absoluto. ¿Qué hizo?, preguntó don Enrique lentamente. Mi sobrina Elena Morales, de 22 años, sana, de buena familia. Ella llega en 2 semanas de Portugal. Ustedes se casarán tan pronto como el luto adecuado termine. 1 año después de la muerte de Julia, febrero, ya está arreglado. No está arreglado para nada, respondió don Enrique. No voy a casarme con nadie que usted elija. Lo hará si quiere mantener esta hacienda. Olvidó que parte significativa de las tierras está a nombre de la familia de mi fallecida hija, que yo tengo poderes legales sobre la administración. Puedo hacerle la vida muy difícil, Enrique, o puedo facilitar todo. Basta con ser sensato. Era chantaje, chantaje puro y simple. Y Catalina vio el conflicto en el rostro de don Enrique entre lo que quería y lo que podía arriesgar. Váyase, Violeta, dijo él finalmente. Vaya a su habitación, conversaremos después. Cuando la suegra salió, Catalina se sentó pesadamente, con Miguel aún en los brazos. Ella va a lograrlo,
dijo bajito. ¿Nos va a separar? No lo hará. Pero don Enrique no sonaba tan convencido como antes. Durante 2 semanas, la tensión en la hacienda San Marcos era palpable. Doña Violeta comandaba la casa como si fuera suya, reorganizando, despidiendo empleados, trayendo nuevos y siempre, siempre buscando formas de separar a Catalina de Miguel. El niño está demasiado grande para mamar, decía. Es hora de destetarlo. Está demasiado apegado a esa mujer. No es sano. Cuando Elena llegue, él necesita estar listo para aceptar una nueva madre. Don Enrique resistía, pero la presión aumentaba. El abogado de la familia apareció, trayendo documentos que probaban que sí, doña Violeta tenía poder legal sobre una parte significativa de la herencia, que sí, ella podía convertir la administración de la hacienda en una pesadilla burocrática, que sí, había precedentes de suegras asumiendo el control en situaciones similares. Y entonces, en una mañana de diciembre, doña Violeta actuó. Catalina se despertó con el ruido de un carruaje en la puerta, bajó corriendo con Miguel en los brazos y encontró a doña Violeta supervisando a los empleados que cargaban maletas. —¿Mis maletas? ¿Qué está haciendo? —exigió Catalina, mandándola de regreso a donde pertenece, a su casita en Oaxaca de Juárez, a su familia, a su clase. No puede hacer eso. Puedo y lo estoy haciendo. Tengo autoridad legal. El juez municipal que le debe favores a la familia Alba firmó una orden. Usted no tiene contrato formal, no tiene derechos legales. Es una empleada y las empleadas pueden ser despedidas. —¡Enrique! —gritó Catalina desesperada. Él apareció corriendo del despacho, el rostro pálido. —Madre, ¿qué está haciendo? Lo que debería haber hecho desde el principio, protegiendo a esta familia, protegiendo a mi nieto de influencias inadecuadas. Catalina no es una influencia inadecuada. Ella es una nodriza que cumplió su propósito. Miguel ya tiene 8 meses, puede tomar leche de vaca, atoles, ya no la necesita. Yo la necesito, dijo don Enrique, y había desesperación en su voz. Usted necesita una esposa adecuada, y Elena llega la semana que viene. Todo ya está arreglado, el matrimonio será en febrero, la hacienda permanecerá estable. ¿Y esta mujer? Ella señaló a Catalina con desdén. Volverá a la oscuridad de donde nunca debería haber salido. Catalina miró a don Enrique, vio amor en sus ojos, pero también vio impotencia y percibió con un dolor desgarrador que quizás el amor no fuera suficiente contra fuerzas tan poderosas. «No se lleven a Miguel», imploró ella, lágrimas escurriendo. «Por favor, déjeme despedirme». «Usted ya se despidió», dijo doña Violeta fríamente. «Guardias, pónganla en el carruaje». 2 hombres grandes avanzaron. Don Enrique dio un paso adelante, pero doña Violeta dijo, «Si interfiere, retiraré todo el apoyo financiero. La hacienda colapsará. Cientos de familias que dependen de usted se quedarán sin trabajo. Piense bien». Era chantaje. Era cruel. Era injusto, pero era eficaz. Catalina miró a Miguel en sus brazos, a aquel pequeño rostro que había aprendido a amar más que su propia vida. Besó su frente, susurró, «Mamá te ama, siempre te amará, nunca lo olvides». Y entonces, con un dolor que le rasgaba el alma en pedazos, entregó al bebé a Benita, que lloraba abiertamente, y se dejó conducir al carruaje. Lo último que vio fue a don Enrique, inmóvil como una estatua, puños cerrados, lágrimas escurriendo, luchando entre el amor y el deber, entre el corazón y la responsabilidad. Y entonces los portones de hierro de la hacienda San Marcos se cerraron detrás de ella, y Catalina Soto Beltrán, por segunda vez en menos de un año, perdió todo. Catalina pasó 3 días encerrada en la habitación de su casa en Oaxaca de Juárez, rechazando comida, llorando hasta no tener más lágrimas. Doña Amalia intentaba consolarla, pero ¿qué palabras podrían aliviar el dolor de perder un hijo por segunda vez?
porque eso era lo que Miguel se había convertido, su hijo, no de sangre, sino de elección, de amor, de dedicación. Al cuarto día, Benita apareció en la puerta de los Soto. «Miguel está enfermo», anunció sin preámbulos, el rostro marcado por una preocupación profunda. «Dejó de comer, llora sin parar, tiene fiebre de nuevo. Trajeron 3 nodrizas diferentes. Él las rechaza a todas, como hace 8 meses. Se está muriendo, Catalina. Se está muriendo de tristeza». Catalina se levantó de la cama, aún débil, aún destrozada, pero con una claridad súbita, atravesando la niebla de dolor. «¿Don Enrique sabe?» «Sabe, está desesperado. Violeta dice que es drama infantil que pasará, pero no pasará. Yo sé que no pasará. Estuve allí cuando él casi murió la primera vez. Es lo mismo, se está apagando. ¿Por qué vino a buscarme? Violeta la va a castigar por esto». «Que me castigue. No voy a quedarme de brazos cruzados viendo a un niño morir por el orgullo de una vieja amargada». Benita sujetó las manos de Catalina. «Vuelva. No por usted, no por Enrique, por Miguel. Él la necesita». Y entonces Catalina tomó una decisión. La decisión que cambiaría todo. «Voy a volver», dijo ella, voz firme por primera vez en días. «Pero no como empleada. No como nodriza, que puede ser desechada en cualquier momento. Voy a volver como la mujer que elige quedarse. Y si Violeta intenta sacarme de nuevo, ella va a tener que arrancarme luchando, porque no voy a permitir más que otros decidan mi destino». Cuando Catalina Soto Beltrán atravesó los portones de la hacienda San Marcos aquella tarde de diciembre, ella ya no era la mujer asustada y quebrada que había salido 3 días antes. Era una guerrera, era una madre, era una mujer que había decidido que su amor, tanto por Miguel como por don Enrique, valía luchar, valía enfrentar, valía arriesgarlo todo. Y era hora de probar eso. El sol de la tarde bañaba la hacienda San Marcos en luz dorada, cuando Catalina cruzó el vestíbulo de entrada sin pedir permiso, sin anunciarse, solo caminando con pasos firmes directo a la escalera. Benita, que la había visto llegar, señaló discretamente. «Segundo piso, primer cuarto a la derecha». Catalina subió los escalones de 2 en 2. No llamó a la puerta, solo la abrió. Don Enrique estaba sentado en el sillón al lado de la cuna, con Miguel en los brazos, y el bebé lloraba débilmente, aquel llanto exhausto que ella conocía demasiado bien. Don Enrique levantó la mirada, y cuando la vio, su rostro pasó por una secuencia de emociones: choque, alivio, amor, miedo. Catalina. Ella no respondió. Simplemente caminó hasta él, extendió los brazos. Don Enrique entregó a Miguel y el bebé inmediatamente se calmó, acurrucándose contra ella como volviendo a casa. Las manitas se aferraron a su blusa. El pequeño llanto cesó, sustituido por suspiros entrecortados. La fiebre aún quemaba, pero ya no era desesperación. Era solo un cuerpo cansado, reconociendo seguridad. «Necesita mamar», dijo Catalina con calma. Se sentó, soltó la blusa y Miguel comenzó a alimentarse con la urgencia de quien había estado hambriento demasiado tiempo. Fue cuando doña Violeta entró. «¿Qué está haciendo aquí?» «Yo la mandé a irse». Catalina levantó la mirada y había algo en ella que hizo que hasta doña Violeta dudara. «No me importa. Estoy de vuelta y no me iré de nuevo. Voy a llamar a los guardias. Voy a llamar al juez. Voy a hacer que la remuevan a la fuerza». «Hágalo», dijo Catalina con una calma que no sentía, pero que eligió proyectar. «Llámelos». Pero mientras tanto su nieto, doña Violeta, se está muriendo por segunda vez. Y usted, en su obsesión por el control y el linaje puro, lo está matando. Está matando a la única familia que su hija dejó. ¿Cómo osa? ¿Cómo oso? ¿Cómo oso decir la verdad? Catalina se levantó. Miguel aún mamando. Tranquilo. Voy a decirle cómo oso,
Perdí un hijo mío. Sé lo que es sostener un cuerpo sin vida en los brazos. Sé lo que es sentir que falló en la única función que importaba. Y me juré a mí misma que nunca más, nunca permitiría que un niño muriera si yo pudiera impedirlo. Ella caminó hasta quedar frente a frente con doña Violeta. ¿Usted quiere casar a Enrique con su sobrina? ¿Quiere preservar el linaje? ¿Quiere mantener la fortuna en la familia? Hágalo, cáselos. Pero no le quite a Miguel la única madre que él conoce, porque yo no soy una nodriza, doña Violeta. Soy su madre. Quizás no de sangre, pero de elección, y eso vale más. Usted no es nada, una empleada, una plebeya. Soy Catalina Soto Beltrán, dijo ella, la voz creciendo. Hija de escribano, nieta de partera, bisnieta de esclava liberta. Cargo historias de mujeres fuertes en mi sangre, mujeres que sobrevivieron cuando el mundo entero estaba contra ellas. Y no me voy a doblegar porque una señora con título se crea superior. Lágrimas comenzaron a escurrir por su rostro, pero ella no se las limpió. Dejó que fluyeran puras y honestas. Perdí a mi hijo porque Dios tenía otros planes, pero gané a Miguel, y si amarlo es un crimen, si cuidarlo es un escándalo, entonces condéneme, castígueme, pero no va a quitarme de él nuevamente. Tendría que matarme primero. El silencio que siguió era absoluto. Doña Violeta miraba a Catalina como si la viera por primera vez, y quizás lo estaba. Quizás por primera vez ella veía no a una empleada, no a una amenaza, sino simplemente a una madre, simplemente a una mujer dispuesta a morir por el niño en sus brazos. Fue don Enrique quien rompió el silencio. «Voy a casarme con Catalina», dijo él levantándose. «No con Elena, no con nadie que usted elija. Voy a casarme con Catalina porque la amo, porque sin ella esta casa es solo un edificio. Sin ella Miguel se está muriendo. Sin ella yo me estoy muriendo». «Usted va a perder todo», dijo doña Violeta, pero su voz ya no tenía la fuerza anterior. «La sociedad lo va a rechazar. Las otras familias aristocráticas le van a dar la espalda. Usted será un paria». «Entonces seré un paria con dignidad», respondió don Enrique, «con verdad, y eso vale infinitamente más que la aprobación de gente que valora el título sobre la humanidad». Él caminó hasta Catalina, colocó la mano libre de ella, aquella que no sostenía a Miguel, en la suya. «Cásese conmigo, no porque lo necesite, no porque sea una solución conveniente, sino porque lo elige, porque quiere, porque siente lo mismo que yo siento». Catalina lo miró a él, a aquel hombre que había cruzado la tormenta para buscarla meses atrás, que había respetado su dolor, que la había tratado con dignidad cuando el mundo entero la llamaba maldita, que amaba a su hijo con una intensidad que la emocionaba, y que ahora la amaba también, no a pesar de sus orígenes, sino incluyéndolos. «Me caso», dijo ella, «me caso porque elijo, porque lo amo a usted, porque Miguel merece padres que se amen y porque aprendí que la felicidad no le pide permiso a la sociedad». Doña Violeta hizo un último intento. Convocó al juez municipal, presentó documentos, argumentó leyes y precedentes, pero don Enrique tenía un triunfo que ella no esperaba. «Encontré deudas de juego suyas en la Ciudad de México», dijo él con calma, esparciendo documentos sobre la mesa de la biblioteca. «Considerables, y descubrí que parte del dinero que pensaba estar invertido en la hacienda, en realidad, fue desviado para cobrarlas. Eso es apropiación indebida, un crimen, Violeta». Ella empalideció. «Usted no se atrevería a exponer esto públicamente». «No, estoy dispuesto a perder mi reputación por amor, madre. No dudaría de lo que estoy dispuesto a hacer». Él se inclinó sobre la mesa. «Pero le ofrezco un acuerdo. Usted regresa a Portugal, renuncia a cualquier reclamación sobre la herencia de Julia, que legalmente debería ir a Miguel de todas formas. Y a cambio, yo pago sus deudas discretamente, sin exposición.
Y si se niega, entonces el escándalo será mucho peor que el matrimonio entre un aristócrata y una plebeya. Será sobre la matriarca de la familia, perdiendo una fortuna en mesas de juego y robando a su propia familia. Elija sabiamente. Doña Violeta miró alrededor de la biblioteca, a la casa que ya había sido de su hija, a su nieto que nunca aceptó su autoridad, a su yerno que descubrió ser mucho más fuerte de lo que imaginaba y reconoció la derrota. «Se van a arrepentir», dijo ella. Pero ya no era una amenaza, eran solo palabras vacías de una mujer que había perdido la guerra. 2 días después, doña Violeta de Alba embarcaba de regreso a Portugal, llevando consigo solo su equipaje personal y la promesa de deudas pagadas. Elena Morales, informada de la situación, gentilmente declinó la invitación de matrimonio y acabó casándose con un comerciante exitoso en el puerto. El juez municipal, sin apoyo de los Alba y expuesto en sus deudas con la familia, silenciosamente dejó de interferir. Los chismorreos continuaron, siempre continúan, pero perdieron fuerza cuando la sociedad percibió que a don Enrique no le importaba, que él había elegido el amor sobre la aprobación y estaba feliz con su elección. Y Oaxaca de Juárez gradualmente aprendió una lección valiosa, que la dignidad no viene de cuna, sino de carácter, y que el amor verdadero desafía todas las expectativas. Febrero de 1886 amaneció con un cielo limpio y sol dorado, bañando el valle de Oaxaca. No hubo una boda grandiosa en la iglesia principal. No hubo cientos de invitados en trajes formales. No hubo pompa aristocrática. Don Enrique y Catalina eligieron algo diferente, bajo el jacarandá morado que florecía abundantemente en los fondos de la hacienda San Marcos, rodeado solo por las personas que realmente importaban. Benita, los empleados de la hacienda, los padres de Catalina, algunos amigos verdaderos, ellos se casaron. El viejo cura, conocido de la familia, que siempre había valorado el amor sobre los protocolos, condujo una ceremonia sencilla, pero conmovedora. Miguel, ahora con 10 meses y sano como nunca, estaba en los brazos de doña Amalia, balbuceando sonidos alegres. Cuando llegó la hora de los votos, don Enrique sujetó las manos de Catalina con una firmeza que hablaba de certeza absoluta. «Catalina», comenzó él, y su voz se entrecortó por la emoción. «Cuando toqué a su puerta aquella noche lluviosa, yo estaba cargando a mi hijo moribundo, pero también cargaba mi propia muerte espiritual. Estaba destrozado, vacío, sin esperanza. Usted no salvó solo a Miguel, me salvó a mí. Me enseñó que la familia no es sobre sangre o títulos, sino sobre elección y dedicación. Hoy prometo cuidarla a usted, no porque sea correcto a los ojos de la sociedad, sino porque es verdadero en mi corazón. Prometo respetar sus orígenes tanto como mi herencia, porque ambas cosas nos formaron. Prometo ser su compañero, no su señor, su amigo, no su controlador, y prometo amarla a usted, no a pesar de quién es, sino exactamente por eso. No la elijo por obligación, sino por una gratitud infinita por haber entrado en mi vida». Catalina, con lágrimas fluyendo libremente, apretó las manos de él. «Enrique», dijo ella con voz clara y firme, «no nací en cuna de oro, no tengo títulos, no tengo fortuna, no tengo linaje noble. Soy hija de la tierra, del trabajo honesto, de la lucha diaria, pero aquí estoy con el corazón pleno y las manos listas para construir. Hoy prometo cuidarlo a usted y a Miguel, no desde un lugar idealizado de perfección, sino desde la realidad de quien soy. Prometo traer a esta casa no solo amor maternal, sino la fuerza de las mujeres que vinieron antes de mí. Mujeres que sobrevivieron, resistieron, florecieron donde otros veían solo suelo infértil. Prometo honestidad, incluso cuando duele, trabajo, incluso cuando cansa, y amor, especialmente cuando es difícil.
Y prometo ser la madre de Miguel, no porque reemplace a quien lo concibió, sino porque elijo amarlo como si lo hubiera concebido. El cura sonrió con los ojos húmedos. Los declaro marido y mujer. Que Dios bendiga esta unión construida, no en convenciones, sino en valentía. Cuando don Enrique besó a Catalina allí, bajo las ramas florecidas del jacarandá, con pétalos morados cayendo como una bendición natural, todos los presentes aplaudieron. Miguel gritó entusiasmado, extendiendo sus manitas hacia su madre. Doña Amalia lloraba abiertamente, Benita discretamente se enjugaba los ojos, y Catalina Soto Beltrán, ahora Catalina de Alba, sabía que el título era solo un detalle. Lo que importaba, y lo que siempre importaría, era que ella estaba donde había elegido estar, con quien había elegido amar, creando una familia que ningún libro de linaje podría documentar adecuadamente, porque su valor estaba escrito en el corazón, no en papel. Donde otros vieron a una mujer maldita, Enrique supo ver una bendición. Y allí, en aquel suelo antes marcado solo por la pérdida, floreció algo que no pedía permiso a nadie: amor verdadero, familia elegida, dignidad reconquistada, no porque fuera fácil, sino porque era verdadero. Años habían pasado desde aquella tarde de febrero bajo el jacarandá florido, cuando Catalina y don Enrique unieron sus vidas ante pocos, pero sinceros testigos. Desde entonces, la Hacienda San Marcos conoció una transformación que iba mucho más allá de los cafetales productivos y las casonas bien mantenidas. Conoció una vida plena, risas infantiles resonando por los pasillos, un amor madurado en raíces profundas y un propósito que trascendía ganancias y linajes. El tiempo había dejado sus marcas, pero la marca más profunda era la alegría que finalmente había encontrado morada permanente en aquella casa que antes guardaba solo luto y silencio. Miguel, ahora con 9 años, cabalgaba por los campos con una confianza que había heredado de su padre y una curiosidad insaciable de su madre. Alto para su edad, tenía los ojos oscuros e intensos de don Enrique, pero la sonrisa ancha y generosa de Catalina. Inteligente, observador, pasaba las mañanas ayudando a su padre en la administración de la hacienda, dedos pequeños pero hábiles, registrando números en los libros de contabilidad. Por la tarde encontraba a su madre en la casa de partera que ella había establecido en los fondos de la propiedad, fascinado por las plantas medicinales y los nacimientos que allí sucedían. «Voy a ser médico», había declarado con la convicción de un niño que sabe su camino, «y voy a cuidar a madres y bebés como usted me cuidó a mí». Julia, hacía 6 años, había recibido el nombre de la madre que la dio a luz a don Enrique, pero era puro espíritu de Catalina. Dulce pero determinada, tranquila pero observadora, tenía cabellos castaños rizados que bailaban al viento cuando corría por los jardines recogiendo flores para su madre. Canturreaba melodías inventadas mientras trabajaba, ayudando a Benita en la cocina, creando historias elaboradas para muñecas de trapo que doña Amalia cosía. Era una mediadora natural entre hermanos, siempre encontrando soluciones creativas para conflictos infantiles. Pedro, de 4 años, era una tormenta contenida en un cuerpo pequeño, cabellos lisos como los de don Enrique, pero un espíritu aventurero propio. Subía a los árboles más altos de lo que debía, exploraba rincones prohibidos de la hacienda. Regresaba a casa cubierto de lodo y orgulloso de sus descubrimientos, piedras interesantes, nidos de pajaritos, frutas silvestres. Don Enrique veía en él su propia infancia, aquel ímpetu de conocer mundos sin miedo, y lo orientaba sin reprimir. Y Elena, de 2 años, la más pequeña, de ojos claros, única en toda la familia, que sorprendió a todos al nacer. Quieta y contemplativa, pasaba horas solo observando, procesando el mundo a su alrededor con una seriedad cómica para su edad tan tierna.
Seguía a Miguel con adoración absoluta, llamándolo Migue, con una voz que derretía todos los corazones. Don Enrique, ahora de 41 años, lucía cabellos con los primeros hilos grises en las sienes, arrugas suaves alrededor de los ojos, arrugas de quien sonrió mucho en los últimos años. Aún trabajaba duro en los campos, aún administraba la hacienda con competencia, pero había una ligereza en él que no existía antes. Cuando miraba a Catalina, y la miraba frecuentemente como si aún no creyera completamente que ella era suya, sus ojos brillaban con una ternura que ni los años conseguían disminuir. Catalina, de 33 años, tenía el cuerpo marcado por 4 gestaciones, las manos más callosas que nunca, del trabajo constante en la casa de partera, cabellos con algunos hilos blancos, prematuros, pero irradiaba una felicidad que la hacía parecer más joven. Se levantaba temprano todas las mañanas, besaba a su marido aún soñoliento, revisaba a cada hijo antes de iniciar el día y se dirigía a la casa de partera, donde ayudaba a mujeres pobres de la región a tener partos seguros, gratuitos, dignos. Era respetada, querida, buscada no solo para partos, sino para consejos, remedios, palabras de consuelo. La rutina de la familia era establecida pero flexible. Desayuno todos juntos a las 7, don Enrique y Miguel para la administración y los campos, Catalina para la casa de partera o los jardines medicinales, Julia y Pedro para los estudios con un profesor particular que venía 3 veces por semana. Don Enrique insistía en que sus hijos tendrían una educación de calidad, pero Catalina insistía en que aprendieran también con las manos en la tierra. Elena circulaba libre, supervisada por Benita, que ahora tenía un papel de abuela más que de ama de llaves. Almuerzo a las 2, todos reunidos, conversando sobre el día, compartiendo descubrimientos. Tarde más libre, niños jugando, padres trabajando, pero siempre disponibles. Cena a las 7, después hora de historias antes de dormir. Don Enrique y Catalina se turnaban contando historias. Él de caballeros y dragones, ella de plantas mágicas y mujeres sabias. Después, cuando los niños dormían, tiempo de ellos. Conversaciones en el balcón, té caliente, manos entrelazadas, silencios cómodos de quien no necesita palabras para entenderse. Eran una familia, no perfecta. Perfectamente no existe, pero verdadera. Y esa verdad valía más que cualquier cuento de hadas. La hacienda San Marcos se había transformado en algo mucho más allá de una propiedad productiva. Los cafetales continuaban rindiendo bien. Don Enrique era un administrador competente, pero la propiedad había ganado un nuevo corazón. La casa de partera que Catalina había establecido 3 años después del matrimonio. Construida en madera clara, ventanas amplias para que la luz y el aire circularan, un jardín medicinal en los fondos. La casa de partera ofrecía a mujeres pobres de la región lo que la sociedad les negaba: dignidad. No había juicios allí. No importaba si eran casadas o solteras, ricas o miserables, mestizas o indígenas. Importaba apenas que cargaban vida y necesitaban ayuda. Catalina, entrenada por su abuela partera y ahora experimentada en decenas de partos, trabajaba con 2 ayudantes, ex-sirvientas que ella misma había entrenado. Enseñaba sobre hierbas para el dolor, posiciones para facilitar el nacimiento, cuidados postparto y, lo más importante, enseñaba que la maternidad no tenía una cara correcta, un color correcto, una clase correcta, que toda madre merecía respeto. La comunidad, que años atrás la había llamado maldita, ahora la buscaba en momentos de necesidad. Doña Catalina era un nombre pronunciado con respeto, gratitud, hasta reverencia. Madres que ella había ayudado volvían con hijos sanos para mostrar gratitud. Familias enteras aparecían en la hacienda, no para pedir favores, sino para ofrecer trabajo honesto a cambio de salarios justos que don Enrique pagaba.
La propia sociedad de Oaxaca de Juárez, aunque aún conservadora, había aprendido una lección importante, que el matrimonio de don Enrique y Catalina no había sido un escándalo escandaloso, sino un ejemplo de valentía. Otras mujeres inspiradas comenzaron a cuestionar los matrimonios arreglados. Otros hombres, viendo la felicidad genuina de don Enrique, comenzaron a valorar el amor sobre la conveniencia. No fue un cambio rápido, no fue una revolución, pero fue una evolución. Y a veces la evolución es todo lo que se puede esperar. Ricardo Garza, ex prometido de Catalina, nunca prosperó después del matrimonio con Marcela. Descubrió demasiado tarde que se había casado por dinero, no por amor. Y el dinero no calentaba la cama fría. Marcela, demasiado joven al casarse, había crecido resentida y distante. Tuvieron 3 hijos, pero la casa siempre fue territorio de guerra fría, no de amor. Ricardo envejecía mal, bebiendo demasiado, administrando mal la propiedad heredada, evitado en círculos sociales por el amargor que cargaba. Cuando veía a Catalina en el pueblo, ocasionalmente, desviaba la mirada rápidamente, no por desprecio, sino por vergüenza. Sabía que había dejado ir a una mujer extraordinaria por cobardía, y ninguna cantidad de dinero compensaba aquella pérdida. La marquesa Eugenia, que tanto había juzgado a Catalina en aquella desastrosa cena, perdió su influencia social gradualmente. Se descubrió que varias de sus críticas a las personas se basaban en una envidia mal disimulada. Cuando su propia hija eligió casarse contra su voluntad, la marquesa se vio aislada, amargada, recibiendo exactamente el tipo de juicio que siempre había distribuido a otros. Murió solitaria a los 60 años, un funeral poco concurrido, olvidada por la misma sociedad que tanto había intentado impresionar. Doña Violeta de Alba permaneció en Portugal. Ocasionalmente enviaba cartas breves preguntando sobre Miguel, pero nunca expresaba arrepentimiento, nunca pedía perdón. Don Enrique respondía con educación fría, enviando retratos de los nietos que ella había elegido no conocer. Violeta murió en Lisboa a los 70 años, rodeada de posesiones, pero no de personas. Su funeral fue un evento social, pero vacío de emoción genuina. La ironía no pasó desapercibida a quien conocía la historia. Una mujer que tanto valoró el linaje y la tradición murió sin una familia real a su lado. Catalina no hablaba de ellos, no por rencor, sino por una superación genuina. Había aprendido que algunas personas cargan amargura hasta la muerte y no le correspondía a ella salvarlos. Su misión era vivir bien, amar profundamente, criar a sus hijos con valores opuestos a los que intentaron imponerle. Y en eso ella triunfaba diariamente. Una tarde de diciembre de 1894, el sol poniente tiñendo el cielo de naranja y rosa, Catalina y don Enrique caminaron hasta la loma detrás de la casa grande, su lugar favorito, donde podían ver toda la propiedad extendida abajo y el horizonte de montañas más allá. Los niños jugaban en el balcón, supervisados por Benita. Risas infantiles resonaban suavemente a la distancia. Don Enrique sujetó la mano de Catalina, entrelazando los dedos como siempre hacían, un gesto tan natural como respirar después de 9 años juntos. A veces me detengo y pienso, dijo él mirando la hacienda abajo, que todo comenzó en una madrugada de desesperación, que yo toqué a su puerta cargando a Miguel moribundo, sin esperanza, sin plan, solo el instinto de un padre desesperado. Y yo abrí, completó Catalina sonriendo. Abrí porque reconocí la desesperación, porque sabía lo que era cargar la muerte en los brazos y no poder impedirla. ¿Usted imaginó que sería así?, preguntó don Enrique, volviéndose para mirarla. Aquella noche, cuando aceptó venir para acá, imaginó que tendríamos esto, familia, amor, vida. Catalina pensó antes de responder.
No imaginé. ¿Cómo podría? Yo era una mujer maldita, siendo arrojada a la casa de un aristócrata para salvar a un bebé que no era mío. Yo esperaba sobrevivir, quizás curarme parcialmente, pero esto... Ella gesticuló hacia la hacienda, hacia la casa llena de vida, hacia los hijos jugando. Esto era un sueño demasiado grande para atreverme a soñar. Y aún así, está aquí, dijo don Enrique, llevando la mano de ella a sus labios, besando los nudillos de sus dedos, como había hecho incontables veces. Mi esposa, madre de mis hijos, mujer que transformó una casa asombrada por la muerte en un hogar radiante de vida. Nosotros transformamos, corrigió Catalina. Usted podría haberme tratado como una empleada, podría haber cedido a las presiones sociales, podría haber elegido el camino fácil, pero eligió el difícil porque era verdadero. Eso vale más que el oro. Don Enrique la atrajo a un abrazo y ella se acurrucó contra su pecho, escuchando los latidos de su corazón, firmes y constantes. El olor de él, café, tierra, jabón, algo indefinible que era solo él, era hogar para ella. ¿Sabe lo que más me impresiona?, dijo Catalina contra el pecho de él. No es que sobrevivimos a los juicios, es que florecimos a pesar de ellos, que construimos algo tan sólido, tan verdadero, que la sociedad acabó teniendo que reconocer su valor, no porque cambiamos quienes somos, sino porque nos negamos a avergonzarnos de quienes somos. Usted me enseñó eso, dijo don Enrique. Dignidad que viene de adentro, no de título. Fuerza que viene de carácter, no de cuna. Amor que elige, no que obedece. Ellos quedaron allí abrazados, mientras el sol terminaba de ponerse. Las luces comenzaban a encenderse en la casa grande. Benita llamaba a los niños adentro. Miguel apareció en el balcón, miró a la loma, saludó al ver a sus padres. Julia se unió a él, después Pedro y Elena. ¿Vamos?, preguntó don Enrique. Vamos, concordó Catalina. Bajaron la loma de la mano, caminando hacia la casa iluminada a la familia.